Bueno chicos, este es el segundo video de grupos funcionales. En el primer video habíamos terminado con el grupo funcional de alcoholes, toda su estructura molecular, química, un poco nomenclatura y bueno, las funciones, la importancia biológica, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con el resto de los grupos funcionales. Recuerden que lo que vamos a hacer es ir tomando imágenes del libro con el cual ustedes después van a hacer la actividad. Lo importante también es que fomentemos un poco la lectura de material teórico y en sus carpetas vayan tomando apuntes. El grupo funcional que sigue son los aldehídos, las cetonas y los ácidos. Vamos a leer. Dice, cuando se deja vino durante cierto tiempo en contacto con el aire, decimos que se pica y adquiere un sabor agrio. Lo que ha ocurrido es que el oxígeno del etanol, que el oxígeno del aire se oxidó, el etanol, y lo transformó en primer término en un aldehído y finalmente en ácido etanoico, olor y sabor agrio. Fíjense en esta imagen, dice A, grupo aldehído. El grupo aldehído, en el A, vamos a tener, vieron que nosotros en el alcohol teníamos 1H, ¿sí? Pero acá lo que va a pasar es que esa estructura se abre y vamos a tener el carbono va a tener un doble enlace con el oxígeno y uno con, el A, sí, grupo aldehído. Falta el ácido, bien. El grupo A, aldehído, y el grupo B es la acetona, ¿sí? Ese hidrógeno se fue, se perdió. Entonces, lo que yo quiero antes que nada que tengamos presente esto, ¿sí? Esto es muy importante, porque acá vamos a hablar de óxido y de reducción. Óxido y reducción, ¿sí? Cuando algo se oxida, un átomo se oxida cuando pierde un electrón y un átomo se reduce cuando gana un electrón. Esto es muy importante que lo anoten, lo tengan registrado, lo que es la oxidación y la reducción, ¿sí? Esto no sé cómo hacer. Bueno, vamos a limpiar la página porque todavía no me cuesta mucho usar. Acuerden, oxidación pierde, reducción gana. Vámonos, esto no, vamos a escoger una imagen, vamos a tomar una foto. Bien. Entonces, nosotros vamos a reconocer a un aldehído, ¿sí? Porque, fíjense que acá dice, lo que ocurrió es que el oxígeno del aire se oxidó y el etanol y lo transforma en primer término aldehído. O sea que cuando se oxida un alcohol, se transforma en aldehído, ¿sí? Y si se vuelve a oxidar, en un ácido. Entonces, grupo aldehído, siempre chicos tengan presente esto. Grupo aldehído es este, un doble enlace con el oxígeno y uno simple con el hidrógeno, y la acetona tiene un doble enlace con el oxígeno. Dice acá, la oxidación suave del alcohol primario, recuerdan el alcohol primario, es un alcohol unido a un átomo de carbono. Produce un compuesto con olor característico que se llama aldehído. Y si el alcohol es secundario, se produce por oxidación una acetona, ¿sí? Recuerden, oxidación pierden, reducción gana. Bien, la oxidación suave de un alcohol primario produce un compuesto de olor característico que se llama aldehído. Y si el alcohol es secundario, se produce por oxidación una acetona. Fíjense, acá tenemos un alcohol primario donde tenemos, esta R es radical, no importa, quiere decir que puede estar unido a cualquier cosa, a más carbonos, no interesa, ¿sí? Pero acá lo que tenemos es un oxígeno, un OH, esto es un alcohol primario unido a un carbono que solo no está unido a otro carbono, ¿sí? A un solo carbono. Se oxida, pierde, ¿sí? Entonces me va a quedar este aldehído,
¿sí? Oxidación del alcohol primario se va a producir un aldehído. Y la oxidación de un alcohol secundario me va a producir una acetona. Eso es lo que ustedes tienen que fijar, registrar. ¿Estamos? Eso es lo importante. Acá lo que nos dice es que el aldehído con un solo átomo de carbono se lo llama metanal. ¿Se acuerdan que el alcohol era ol? El aldehído, la terminación es al, por aldehído, ¿sí? Metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, dependiendo de la cadena que tenga. El aldehído con un átomo de carbono es el metanal. Su solución acuosa es conocida como formol porque posee un olor muy desagradable y es usado como conservante de especies biológicas. ¿Vieron cuando en un zoológico, en un museo, en un laboratorio tienen, no sé, animales en formol? Bueno, es un aldehído, ¿sí? El aldehído, recuerden que se produce de la oxidación del alcohol primario y tiene un olor característico, ¿sí? Bueno, acá tenemos, nos muestra la imagen acá, metanal, un aldehído con un átomo de carbono, un etanal, un aldehído con 2 átomos de carbono, un propanal, un aldehído con 3 átomos de carbono. Bien. Acá dice, otros aldehídos y cetonas de alto peso molecular tienen olor agradable y forman parte de los aromas de frutas y flores. Claro, alto peso molecular, recuerde que tiene muchos átomos de carbono. Razón por la que son usados en perfumería. O sea que otros aldehídos y cetonas de alto peso molecular se van a utilizar como en la parte de la perfumería. Bien, si vamos a esta parte, en la parte de acá, dice aldehído, la vainilla, el cinamaldehído, dice, muchos aldehídos son utilizados como aromatizantes, por ejemplo el aldehído anisítico está presente en el anís y el aldehído cinacítico en la canela. La vainilla es el compuesto la vainillina es el compuesto aromático presente en la vainilla. Viene y provienen de los aldehídos, ¿sí? Fíjense que en rojo está marcado el grupo funcional, un doble enlace con el oxígeno y otro con el hidrógeno. Doble enlace con el oxígeno acá y el con el hidrógeno acá lo mismo. Un doble enlace con el oxígeno y después con el hidrógeno. Bien, algunas propiedades de los aldehídos y las cetonas. Acuérdense que la cetona es solo un doble enlace con oxígeno, no tiene hidrógeno, ¿sí? Los aldehídos y las cetonas no forman unión puente hidrógeno. Los aldehídos y las cetonas no forman unión puente hidrógeno por no tener grupo OH. Sus puntos de ebullición, claro, no tienen OH. Fíjense que en el aldehído el oxígeno está unido doble con el carbono y el hidrógeno no está unido al oxígeno, está unido al carbono. Y en la acetona lo mismo. Hay un doble enlace con el oxígeno, pero el hidrógeno no forma parte de ese enlace. Entonces, los aldehídos y las cetonas no forman unión puente hidrógeno por no tener un grupo OH o hidroxilo. Sus puntos de ebullición son más bajos, o sea, para yo romper esas uniones entre átomos no necesito mucha energía, ¿sí? Los rompo fácilmente, son fáciles de evaporar. La acetona, el quitasmalte, por ejemplo, es una acetona. Y fíjense que si yo lo dejo destapado, a temperatura ambiente se evapora, se rompen esas uniones entre los átomos y esas moléculas pasan a estado gaseoso, ¿sí? Se liberan fácilmente, se rompen fácilmente a temperatura ambiente, se evaporan fácilmente, no necesitamos agregarle mucha energía. Sus puntos de ebullición son más bajos que los alcoholes, del mismo número de átomos de carbono, pero más altos que los alcanos, debido a que el grupo carbonilo es polar, ¿sí? Siempre que tengo una estructura polar, que lo vimos en el video anterior, va a costar un poquito más romper los enlaces por eso, ¿no? Porque posee una estructura polar. Los aldehídos pueden oxidarse hasta ácidos. O sea que yo oxido el alcohol primario y voy a tener un aldehído. Oxido el aldehído y voy a tener un ácido, ¿sí? Los aldehídos pueden oxidarse hasta ácidos, no así las cetonas. Los
La oxidación se usa en el laboratorio para diferenciar estas funciones. El reactivo de Tollens, una solución de planta amoniacal, en presencia de aldehído se reduce a plata metálica y produce un llamativo espejo de plata en las paredes del tubo. Otros reactivos con moldebenedín y Felling, que consisten en una solución básica de sulfato de cobre, en este caso en presencia de aldehídos, se forma un precipitado de óxido cuproso color rojo ladrillo. Para detectar la presencia de un grupo aldehído se puede usar distintos reactivos, el reactivo de Tollens y el reactivo de Felling. Eso lo habrán visto en la materia de biología, ¿sí? No nos vamos a detener demasiado en ese detalle. Bueno, acá muestra un cuadro que tiene que ver, lo que interesa acá es el punto de ebullición y punto de fusión. Fíjense que el formaldehído les está diciendo, mientras más aumenta la cadena, más energía tengo que aplicar yo para romper los enlaces. Entonces les va dando un compuesto, el nombre, los puntos de ebullición y de fusión. Bien, vamos a pasar al siguiente, que son los ácidos. Bien, los ácidos. Fíjense acá el grupo funcional, acá el ácido va a tener un doble enlace con el oxígeno y un OH, ¿sí? Dentro de las funciones oxigenadas se encuentran también los ácidos. Estos presentan en su estructura un grupo carboxilo, se llama, en vez de hidroxilo, carboxilo. Carboxilo porque tenemos un grupo, un carbono unido a un hidroxilo, ¿sí? Carboxilo, el cual está compuesto por un doble enlace con el oxígeno y un hidroxilo. Su nombre proviene del hidrocarburo de origen al que se le cambia su terminación por oico. Por ejemplo, el ácido que contiene un solo átomo de carbono se denomina ácido metanoico. Si se pone la palabra ácido y metanoico, viene de metano, de un solo átomo de carbono. Tiene un solo átomo de carbono, esto que está en rojo es el grupo carboxilo, que forma la estructura del ácido. Y etanoico, porque tiene dos átomos de carbono. Butanoico, fíjense, ácido butanoico, porque tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Ácido 2-metilpentanoico. Fíjense, contamos. 1, 2, en el 2 sale el grupo carboxilo. 3, 4, 5. Entonces, siempre la cadena principal, esto lo voy a tener que marcar acá porque la cadena principal va a ser esta, ¿sí? Tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentano, pentanoico. Y en la posición 2 sale un metil, ese es un metil. Entonces va a ser ácido 2-metil pentanoico, ¿sí? Ácido, porque siempre que vamos a nombrar un ácido, se antepone la palabra ácido, después siguen los sustituyentes, se pone la palabra ácido, los sustituyentes, la cadena principal y la terminación oico, porque es un ácido, ¿sí? Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, es jugar un poco con... ¿Ves? No puedo achicar la imagen. Bien, una vez que la escribo no puedo achicar la imagen. Así que... voy a tomar de nuevo la foto. Bien, acá lo que me dice es estas son algunas nomenclaturas de ácidos. Entonces, los ácidos se obtienen por oxidación endergónica, que toma calor del medio, de un alcohol primario. El alcohol, en principio, se oxida en un aldehído,
Si la oxidación continúa, pasa a ser un ácido. Esta reacción se da en una solución acuosa ácida con catalizadores como el óxido de cromo, ¿sí? Ese es cromo. Más allá de la nomenclatura, algunos ácidos conservan nombres que se relacionan con el lugar o el organismo en el que fueron encontrados. Por ejemplo, el ácido metanoico, que es el que produce la irritación cuando pican las hormigas coloradas, también se conoce como ácido fórmico. En latín, fórmica significa hormiga, mientras que el ácido etanoico es también llamado ácido acético, dado que se encuentra en el vinagre, ¿sí? Eso es muy interesante, es un dato muy interesante. Fíjense donde dice el ácido acético, que es el ácido etanoico. Ácido etanoico quiere decir que hay dos átomos de carbono y en uno de los dos vas a poner el grupo funcional, el carboxilo, sí, que es el doble enlace con el oxígeno más con el OH. Sí, acá tienes ácido etanoico, acá está, ven, dos átomos de carbono, y ácido metanoico, un solo átomo de carbono. Bien. Recuerden que el carbono tiene que completar 4 enlaces. Bien, seguimos. Acá. Seguimos acá arriba, no sé si se cortó. Dice, bueno, como en el caso de los alcoholes, la presencia del grupo OH, vamos acá arriba. Salió un poco cortada la imagen. Vamos a hacer así. Borrar la página para que no hagamos líos. Tomar una foto. Como en el caso de los alcoholes, la presencia del grupo OH en los ácidos carboxílicos produce, atracción de tipo puente hidrógeno con otras moléculas de ácido y como consecuencia sus puntos de ebullición son más altos. Como además pueden formar uniones puente hidrógeno con moléculas de agua, los ácidos de masa molar más baja son solubles en ella. Cuando un ácido carboxílico reacciona con un hidróxido, se forma una sal, cuyo nombre se obtiene combinando la terminación oico del ácido por el ato. Por ejemplo, si la sal de sodio del ácido etanoico se llama etanoato de sodio. Bien, formación de un ácido a partir de un alcohol primario. Recuerdan que el alcohol primario, si oxidaba, formaba un aldehído, si continuaba la oxidación, se formaba un ácido. ¿Sí? Y ahora, alcohol primario, aldehído, vemos el cuadrito, sigue la oxidación, el ácido. ¿Sí? Formación de puente hidrógenos, bueno, acá habla del tema del puente hidrógeno. Los ácidos forman puente hidrógeno con el agua y con otras moléculas de agua. Y ahí está cómo es que se produce ese puente hidrógeno, ¿sí? Bueno, tiene que ver con una interacción, tipo de unión intermolecular, ¿sí? Fuerza de London, ¿se acuerdan? Dipolo-dipolo, puente hidrógeno. Bueno, siempre que haya un hidrógeno unido a un oxígeno, un grupo oxidrilo, siempre la molécula es polar y presenta unión puente hidrógeno con otras moléculas, ya sea con agua o con otros ácidos. ¿Sí? Acá abajo sigue mostrando más reacciones, reacción de un grupo hidroxilo, que bueno, a ver, dice, cuando un ácido reacciona con un hidroxilo, por ejemplo, un compuesto inorgánico, se forma una sal. Bien, hasta ahí vamos con los ácidos. Vamos a seguir ahora. Un poquito más rápido, voy a ir a tomar una foto. Bueno, seguimos acá. Los ésteres y anhídridos. Dice, un tipo de reacción química características de las fusiones oxigenadas son las de condensación, que consiste en la unión de dos moléculas
con la pérdida de una molécula pequeña que puede ser agua. La molécula que resulta de este tipo de reacciones son, entre otras, los éteres, los ésteres y los anhídridos. Dice, ¿cuándo la condensación se produce? Estamos con éteres. Cuando la condensación se produce entre dos moléculas de alcohol, se produce una nueva función. Fíjense en carbono, dos carbonos enlazados con un oxígeno. Esa función se llama éter. Los éteres se denominan con el nombre de los alcoholes del cual provienen o nombrando cada cadena de carbonos separados por oxi. Así decimos éter dietílico o etoxietano. Ahora vamos a ver esto. Al producto de la condensación de las moléculas de etanol y éter, metiletílico o metoxietano. Si la condensación se produjo entre el metanol y el etanol, los éteres se caracterizan por ser muy volátiles. El más conocido es el éter etílico, usado antiguamente como anestésico debido a su efecto depresor en el sistema nervioso central. Es también un excelente solvente de compuestos orgánicos, es muy inflamable y explosivo. Lo que nos está diciendo acá, ¿sí? Que si nosotros leemos al principio, dice, cuando la condensación se produce entre dos moléculas de alcoholes, ¿sí? Puede ser un metil, un metanol o un etanol, ¿sí? Se va a producir un éter, ¿sí? Por eso, fíjense, y lo que cuando se condensa, se unen esas moléculas de oxígeno a los dos carbonos y se libera agua en el proceso de condensación, porque no se olviden que el alcohol tiene como grupo funcional 1H. Entonces, yo lo que les voy a la nomenclatura del éter. Lo que nosotros tenemos que nombrar en un éter es lo siguiente. Por ejemplo, lo primero que está en acá. Ustedes, porque explicándolo es más fácil. Para mí es más fácil nombrarlo de esta manera. Supónganse que acá tenés un carbono, acá tenés el doble enlace con el oxígeno y acá tenés un carbono. Acá ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. ¿Cuántos átomos de carbono hay acá? 2, ¿sí? Si hay 2 es un etil. ¿Y cuántos átomos hay después del oxígeno? 1. Entonces sería etil, metil, éter. Etil, metil, éter, ¿sí? Nombramos esto, ¿sí? Etil, porque tengo de este lado 2, metil, un solo átomo de carbono del otro lado, éter, porque el grupo funcional es éter. Hay otra manera de nombrarlo. Si yo sigo leyendo, dice, los éter se denominan con el nombre de los alcoholes del cual provienen, o nombrado cada cadena de carbonos separados por oxi. Yo no recomiendo que lo nombremos con el oxi, vamos a nombrarlo así. Así decimos, éter dietílico. Si decimos éter dietílico, porque estamos diciendo así, miren, siempre es el OH, dietílico. Etílico quiere decir que tiene dos carbonos de este lado y 2 carbonos de este lado. Di, porque tengo 2 veces un etil. Di es de 2 veces etiles. Dietílico, ¿sí? Por eso me lo está diciendo, que es así. ¿Por qué no lo puedo borrar? Acá. Bien. Siempre hay que nombrar en el éter eso. Entonces, un éter se va a producir por la condensación de 2 alcoholes y se va a nombrar dependiendo, ¿sí?, de los alcoholes en los cuales se unieron. Entonces, los éteres se denominan con el nombre de los alcoholes del cual provienen o nombrado cada cadena de carbonos separados por oxi. Así decimos,
éter dietílico o etoxi viene etoxi viene de etílico, oxi-etano, el producto de la condensación de dos moléculas de etanol, 2-etanol y éter. Para mí el oxi confunde, así que vamos a nombrarlo. Metil etílico o metilmetoxietano. Si la condensación se produjo entre un metanol y un etanol, los éteres se caracterizan por ser muy volátiles. El más conocido es el éter etílico, usado antiguamente como anestésico debido, bueno, eso ya lo dijimos. Este sería el grupo éter, ¿sí? Si decimos éter etílico, estamos diciendo que de un lado del oxígeno tenemos 2 carbonos y del otro lado otros 2 carbonos. Bien, después acá vamos a borrar, limpiar páginas. Yo ahora después les voy a dar una fotito de un grupo funcional de todos, ¿no? Como para que vayamos recordando cómo se nombran, porque tampoco vimos las cetonas, cómo se nombran. Bueno, acá abajo nos está dando una reacción química, dice reacción de condensación, ¿no? De cómo se produce el éter. Recuerden que el éter se produce en la condensación de 2 alcoholes. Acá vemos 2 etanol. Se condensan y acá se condensan, se fusionan, ¿no? Y van a formar de un lado, ven acá, éter etílico, porque de los 2 lados de la cadena vamos a tener 2 átomos, 2 lados del oxígeno, ¿no? De derecha y de izquierda tenemos 2 átomos de carbono, oxígeno, 2 átomos de carbono. Hay etílico viene de 2, ¿se acuerdan? Metano, un carbono, etano, 2 carbonos, por eso es etílico, éter etílico. Y se va a liberar una molécula de agua en esa condensación de los alcoholes. Y acá, por ejemplo, en esta estructura dice metano oxitano, ¿sí? Pero si lo tengo que nombrar de la manera que decimos, acá podemos decir metil, etil, éter. Metil, etil, éter. Y acá en esta otra tenemos 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces tenemos éter, o podemos decir éter, sí, dipropílico. ¿Por qué dipropílico? Porque tenemos cadena de 3, propílico de los 2 lados. Éter dipropílico. Si vos lo vas a nombrar lo mismo, vas a decir propil, éter. No, entonces decís éter dipropílico cuando a ambos lados del oxígeno la cantidad de carbono es idéntica, ¿sí? Bien, y acá, bueno, acá debe ser el éster, ¿sí? Ahora vamos a ver a los ésteres y los anhídridos. Si en cambio la condensación se produce entre una molécula de alcohol y una molécula de ácido, el producto obtenido es otra función denominada éster, no éter, éster. Este tipo de reacciones se conoce con el nombre de reacción de estratificación. Los ésteres se nombran combinando la terminación oico del ácido por ato y la parte derivada del alcohol por la terminación hilo. Fíjense acá, esto va a ser el éster, ¿sí? Un doble enlace con el oxígeno, un enlace simple con otro oxígeno, ¿sí? Y este es el anhídrido. El anhídrido va a tener doble enlace con el oxígeno y en el centro otro. No vamos a ver anhídridos, simplemente no vamos a nombrar anhídridos, simplemente los vamos a ver. Hasta éster vamos a nombrar. Los ésteres de bajo peso molecular son volátiles y dan olor característico a muchas frutas, por ejemplo el etanoato de isopentilo, también llamado acetato de isoanilo, es el que otorga el olor al de la banana, y el butanoato de etilo de la ananá. Bueno, estas son las características, después ustedes lo van a leer. Pero lo más importante de esto es que un éster se produce por la condensación entre una molécula de alcohol y una molécula de ácido, ¿sí? Yo ahora les voy a poner
la última foto de la parte teórica con este cuadrito que deberían ponerlo en su carpeta porque los va a ayudar con la nomenclatura un poco. ¿Sí? Esto es importante. Bueno, acá lo que nos dice es reacciones de saponificación, que es, eso bueno, léanlo. Y acá esto es lo que me interesa. Los grupos tenemos alcohol, aldehído, cetona, ácido, éter, éster y anhídrido. El anhídrido, recuerden que no lo vamos a utilizar. Vamos a llegar, yo lo que me interesa que sepan alcohol, aldehído, cetona, ácido, éter y éster. Con eso vamos a andar bien, ¿sí? Acá está el ácido, sí está el ácido. Bien, fíjense en acá, el alcohol le da el grupo funcional y un ejemplo. El grupo funcional y un ejemplo. Alcohol etílico. Etílico viene de 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono con el grupo OH. El aldehído, teníamos un doble enlace con el oxígeno y uno con el hidrógeno, y eso va a ser metanal porque, terminaba con al, porque es un solo carbono. Propanona, la acetona es un doble enlace con el oxígeno y es ona, termina ona de cetona. Fíjense en acá tienen un ejemplo de cetona. Ácido, como es el grupo funcional, y acá tienen un ejemplo, el éter, el éster, acá tienen el éster. Etanoato de butilo, es ato-hilo. Fíjense, primero ato y después de lo que sigue del grupo funcional, hilo. Etanoato porque hay un solo átomo de carbono. Entonces, si hay, perdón, no hay uno, hay dos. Este y este. Etanoato. 2 átomos de carbono. Y acá tengo que contar 1, 2, 3, 4. De butilo. Butilo porque son 4. ¿Sí? Eso se nombra un éster. Después vamos a ver más ejercicios y hasta es divertido hacerlos. Yo les voy a mandar después otro video con nomenclatura. Y la tarea que ustedes tienen que hacer como parte teórica de esta actividad teórica va a ser esta. Yo igual, chicos, se los mando ahora todo en PDF para que ustedes lo resuelvan, ¿sí? Esta es la parte teórica que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Todo lo van a sacar de este material teórico. Dice, observe las siguientes estructuras y reconozcan en ellas las funciones orgánicas oxigenadas que vieron en el capítulo. Si es un alcohol, si es un ácido, qué funciones orgánicas están viendo, ¿sí? Alcoholes, ácidos, aldehídos, cetona, éter, ésteres, ¿sí? Dibujen en sus carpetas los 2-metil, 2-butanol, tienen que dibujar la estructura, ¿sí? Después acá habla de los puntos de ebullición, ¿se acuerdan? Para romper la molécula, la energía que aplicamos. Bueno, todo esto, chicos, lo van a sacar de la parte teórica. Yo se los voy a mandar en formato PDF para que lo puedan ver tranquilamente, y si tienen que volver a repasar algo teórico, que, bueno, pueden leer tranquilamente la parte teórica. Bueno, chicos, espero que, si bien todavía, recuerden, no entramos en la nomenclatura específica, esta es una introducción a la parte de los grupos funcionales, brevemente, muy por arriba, cómo los nombramos y la importancia biológica y cómo se originan, ¿sí? Entonces, la nomenclatura lo vamos a ver más adelante, nomenclatura. O sea, después de esto viene la nomenclatura, después los vamos a nombrar. Lo que me interesa ahora en este quinto trabajo es que ustedes resuelvan esta parte teórica. Una vez que lo resuelven, vamos exclusivamente y específicamente a nomenclatura. Como tarea es esto, y toda esta parte teórica ustedes van a tomar apuntes y anotar en sus carpetas las partes más relevantes de lo que les expliqué, ¿sí? Bueno, chicos, les mando un abrazo. Hasta acá la parte teórica de grupos funcionales. Espero que sigan bien y bueno, éxitos. Nos vemos en el próximo video.